porque los buenos somos más. Yo siempre digo que a veces hago mucha vehemencia y no puede ser calificada de irrespeto. Ay, no, ¿Verdad? igual soy yo, Ah, Garbino, bueno, usted me sí, sabe, usted sí, me sí, conoce. yo sé, sí, sí. Me emociono y empiezo así, pero jamás, no, Garbino. Yo le dije a usted en el primer mensaje que le mandé, toda la vida le he tenido respeto. Sí, yo también. Siempre le he invitado a mis programas, Sí. ¿se acuerda? O sea, Sí. y ahí habían voces que me decían, no, ¿para qué? Sí. Carajo. No, Sí. señor. Así Aquí es blanco y negro, A y B, Sí. que se sabe. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don Jaime Mandarelo, que también está por acá en cabina hoy. Igualmente le damos los buenos días a don José Bustos, a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia, si Dios lo permite, con la única intención que nosotros tuviéramos un espacio en el cual pudiéramos hablar libre, abierta y democráticamente, desde luego con la educación que corresponde siempre en todo momento. Para nosotros siempre es un gusto llegar hasta sus hogares, llegar allá a la oficina, al campo, al bus, al taxi, donde quiera que usted nos escuche. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, le vamos a recordar que usted nos puede seguir escuchando a través del Facebook del programa Horizontes Costa Rica, y hoy también estamos en el Facebook de anep.org. Ahí nos puede estar viendo, porque hoy tenemos la imagen, la transmisión en Facebook Live. Hoy tenemos un programa especial. Desde ya les invito una vez más para que ustedes nos envíen algunos comentarios, aportes o sugerencias a través de nuestra línea de WhatsApp 414142. Reitero una invitación para que se sumen a la familia de Horizontes en el Facebook. Hoy estamos celebrando casualmente, ayer llegamos a los 20.000 seguidores, que realmente para un programa de una hora, un programa que no es de concursos, donde no se regala nada, realmente es un gusto llegar a los 20.000 seguidores. Realmente estamos. Ingresen a Facebook, búsquenos como programa Horizontes Costa Rica, denle seguir, denle me gusta, y así vamos recibiendo la información que nuestro compañero Luisito va publicando durante el día. Amigos, como lo hemos informado tanto a través de este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, como por diferentes medios de prensa y algunas páginas amigas que nos han hecho el favor, hoy tenemos un programa especial. Así es que hoy póngase cómoda, póngase cómodo, un cafecito, un tecito, si va en su vehículo, abróchese a la vida, use el cinturón de seguridad, respeto y tolerancia para todos. Hoy vamos a tener un programa desde las 7:20, que estamos dando inicio hasta las 9 de la mañana. Están con nosotros aquí en el estudio de Radio Centro en Tibás, está con nosotros la señora Pilar Cisneros Gallo, periodista de mucha trayectoria en nuestro país, que ustedes la conocen. Igualmente está con nosotros el secretario general del sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, don Albino Vargas Barrantes. Con ellos vamos a tener un conversatorio, un cara a cara acá, donde ellos van a exponer cada uno de sus puntos de vista, sus ideas en cuanto a algunas problemáticas nacionales. Vamos a empezar por donde yo sé que ustedes lo están esperando, y ya quiero que ya me lo están escribiendo. Son las declaraciones que circularon de doña Pilar Cisneros Gallo hace unos días a través de las redes sociales, en las cuales aclaro que doña Pilar ya hizo la observación antes de ese programa de que las frases fueron sacadas de contexto. Eso es muy importante. No es lo mismo cuando se tiene todo el video completo que cuando se tiene una frasecita y que era de 6 segundos. Nosotros la tenemos acá en cabina, vamos a escucharla para refrescar la memoria de algunas personas, vamos a escucharla y después vamos a... Y si mantiene lo dicho ahí, y sobre todo, que me lo han preguntado en muchas ocasiones, si se genera, unos dicen que sí, otros dicen que no, en fin. Lo bonito acá en Horizontes es que seguimos con nuestro eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar,
Dejémosle eso a otros medios de comunicación, a otras directoras y directores de medios televisivos que todos los días le quieren decir a usted cómo pensar, de medios radiales que le quieren decir a usted cómo pensar y cómo opinar, o medios impresos o digitales. Aquí en Horizontes usted es libre de pensar, solo usted saca las conclusiones. Tal vez el compañero nos hace el favor de ponernos el audio en referencia para tenerlo como, para refrescar la memoria. Es enemigo del ciudadano. Pero en general, el sector público no es amigo del ciudadano. Es enemigo del ciudadano. Pero en general, el sector público no es amigo del ciudadano. Es enemigo del ciudadano. Así de corta fue la expresión que realmente le dio la vuelta a todo Costa Rica, doña Pilar. Me decía un día un ex compañero suyo, buen amigo de este programa, que está cada 15 días por acá, don Marcelo Castro Benavides, a quien le enviamos un saludo. Me decía, don Edgar, es que cuando doña Pilar se expresa, deja huella siempre. Unos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo, pero siempre va a dejar huella. Doña Pilar Cisneros Gallo, bienvenida a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto y un privilegio compartir con usted. Hablemos un poquito en cuanto a estas expresiones suyas que bueno, no cayeron muy bien en el sector de empleados públicos. Hay otras personas, quiero ser muy transparente, que las han aplaudido, ¿por qué no decirlo?, que coinciden con usted al 100%, pero usted desea referirse a ese tema y sobre todo usted nos anticipaba algo de que fueron sacadas de contexto. Creo que fueron allá en la emisora colega con doña Gilda Chacón, a quien le tenemos un buen aprecio también. Adelante, doña Pilar, bienvenida. Gracias, don Edgar. Buenos días, don Albino. Buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos están escuchando. Bueno, para empezar, me hubiera encantado, don Edgar, que no pusieran 3 veces esa frase aislada de contexto, sino que hubieran puesto también la frase completa. Y otros que, y ahí viene esa frase. Entonces, a mí me quieren encasillar como una enemiga de los empleados públicos. Y déjeme decirle, don Edgar y don Albino, que yo estoy absolutamente convencida que si queremos sacar a este país adelante es con la fuerza del sector público y del sector privado, supervisado por los ciudadanos. No hay manera de que este país salga adelante y mejore su situación social, económica, si no es con el evidente apoyo del sector público. Así que esto yo lo califico como la típica campaña política sucia, donde usted, sacando de contexto una frase, puede poner a alguien a decir cosas que no dice y que no piensa. Ciertamente en mi trayectoria como periodista, yo he sido crítica con algunas instituciones públicas, sí, evidentemente sí, porque a mí me parece que algo está fallando dentro de nuestra organización del sector público, y es que no lo medimos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Correcto. Entonces, no podemos ignorar encuesta tras encuesta que la gente no se manifiesta de una manera demasiado positiva acerca de los servicios públicos que recibe. Y tal vez esa frasecita que se saca de contexto está reflejando a ese sector de la población y a esos funcionarios que tal vez no cumplen bien su papel. Pero jamás voy a dejar de reconocer que hay empleados públicos que hacen una excelente labor y que prestan un servicio invaluable a este país. Entonces, eso es lo que no se vale. Digamos las cosas abiertamente como son, pero no tratemos de poner frases en mi boca que yo no he dicho o que yo no pienso así. Porque si usted la saca de contexto, pone a decir a la gente cosas que no son. Evidentemente, como lo dice doña Pilar Cisneros, esas son las chichotas de la política, ¿verdad? Ya usted entró al campo político y algunos dicen, yo no creo así, no comparto esa expresión, pero algunos dicen, en política todo se vale. Yo no creo en eso. A mí jamás me van a convencer de que uno tiene que manipular las cosas para tratar de llevar agua a sus molinos. Eso no es correcto. Pero hecha la aclaración, que nos parece muy bien, la está escuchando todo Costa Rica acá en Horizontes y Privados, ANEP, don Albino Vargas Barrantes, a quien le damos la bienvenida y también muchas gracias por estar con nosotros en este cara a cara junto con doña Pilar Cisneros. Don Albino. Muy buenos días, doña Pilar, don Edgar, a todas las personas que nos escuchan. Muy agradecido, y muy agradecido con usted, doña Pilar, porque usted no lo dudó un minuto para aceptar la invitación que yo le hice. Porque yo, cuando vi ese pedacito que acabamos de escuchar, escribí un comentario.
¿verdad? Escribí un comentario, no tenía su número celular en ese momento, entonces no se lo mandé a usted en mis listas de difusión. Pero yo quiero decir dos cosas, porque esta conversación la vamos a tener en un contexto. Vea, doña Pilar, toda su vida profesional exitosa, muy importante, de gran impacto para el país, usted la hizo en el mundo de las noticias, esencialmente del periódico La Nación, de Telenoticias de Canal 7 y un pasón por CR Hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esta manifestación suya e inmediatamente hacemos la asociación, porque la historia nacional, yo no recuerdo otro grupo social costarricense que haya sido sometido ante campaña, en mi criterio, de agresión psicológica y de terrorismo ideológico. Telenoticias salió de La Nación y también de CR Hoy. Entonces, digamos, ahí hay como una visión de mundo, porque todos sabemos los intereses de gran poder económico que representa La Nación, ahí hay una visión de mundo, sabemos los intereses que se reflejan en Canal 7, la familia Picado, una de las familias más adineradas y poderosas del país, y CR Hoy, pues es de el señor banquero Leonel Barú, entre otros, que lo apadrinan. Entonces, digamos, vemos esta situación desde dos mundos distintos, ¿verdad? Con todo el respeto que usted se ha ganado en la sociedad y que yo suscribo. Pero vemos la sociedad porque usted se desenvolvió en el mundo de las noticias, de las grandes empresas de las noticias, y yo todavía me desenvuelvo en las luchas sociales y sindicales. Yo me di a la tarea de conseguir la parte completa y la transcribí. La voy a leer para que la escuchen. Por favor, adelante. Aquí no soy yo. Empieza así, comillas. Porque el sector público, y yo creo que hay muy buenos funcionarios públicos, me perdonan cuando yo generalizo y no debería hacer generalizaciones, no debería hacerlo, pero en general el sector público no es amigo del ciudadano, es enemigo del ciudadano. Para mí, la traicionó el inconsciente. Bueno, porque categóricamente usted dice, no, es que hay unos que son buenos. Pero en general, cuando uno dice, pero en general, mete a todo el mundo en la misma olla, ¿verdad? Entonces a mí me interesaría, si usted puede decirnos, ¿cuál es esa parte enemiga del ciudadano? Digamos, si usted dice que hay una parte de los servicios públicos, porque creo que se debería puntualizar. Ya. Don Albino, lo primero, vamos un poquito para atrás. Me parece sumamente injusto y sumamente inapropiado que usted diga que como yo he trabajado en La Nación, soy parte de esas instituciones que hoy más que nunca están absolutamente en sintonía, digamos, con sus intereses empresariales y de todo. Yo he sido una empleada. Y a usted le consta, durante los 40 años que yo he sido periodista, siempre procuré la equidad. Tan procuré la equidad que usted ha sido constantemente invitado a mis programas donde había la parte empresarial y la parte sindical. A mí me encanta y he practicado toda la vida el periodismo de equidad. Y a Pilar Cisneros nadie le puede decir, como usted dijo en su post ahí que puso, cuando ella estaba en Telenoticias sí le encantaba que el sector público pusiera publicidad. Don Albino, ¿usted cree que yo era querida por los gobernantes durante el periodo que yo trabajé como periodista? ¿Usted cree que a mí me quería Laura Chinchillo, que me quería Oscar Arias? No creo. Y no creo por qué, porque toda la vida hice un periodismo frontal, un periodismo de denuncia. Don Albino, a mí me han demandado penalmente muchas veces. Y pregúnteme cuántos juicios he perdido. Ninguno. ¿Por qué? Porque yo hablo con hechos. Eso es lo primero. ¿Ok? Y entonces yo quiero salvaguardar ahí mi integridad como periodista. O sea, a mí nunca me dijeron, Pilar, usted no habla con fulano, no habla con sutano, o invita a este o no invita a este. No, señor. Yo trabajé para el pueblo de Costa Rica, para el país, y creo que mi trayectoria habla por eso. Eso es lo primero. Lo segundo, don Albino, no vamos a negar que
hay empleados públicos que se han olvidado quién es su patrón. Algunos empleados públicos se han olvidado que su patrón es el pueblo de Costa Rica, es el ciudadano. Dos ejemplitos. Una vez llego yo a una institución pública y la funcionaria se pintaba las uñas en el escritorio de don Albino Vargas. Entonces yo me quedé un rato ahí sentada y después le digo, disculpe señorita, aquí están atendiendo. Me oyó la voz y mi voz, como ha estado 22 años en todos los hogares de Costa Rica, se dio cuenta que era yo. Inmediatamente metió las cosas y ya, y me atendió. Hace poco unos amigos míos de la tercera edad iban para un viaje, se fueron al Ministerio de Salud a conseguir el famoso pase en la época en que lo tenía uno que ir a buscar ahí, y la señorita se alisaba el pelo con una tijera. Don Albino, esto fue hace un mes. Y aunque el señor funcionario público en la administración pasada, con un alto cargo en el ICE, se quedó mirando fijamente, y la señorita se le quedó mirando fijamente, y se siguió hasta que terminó de alisarse el pelo, atendió al señor. La población costarricense hay un malestar, porque no se sienten atendidos, bien atendidos, no sienten que algunos empleados públicos son su apoyo como debería ser, sus amigos como deberían ser. Y tras de eso, don Albino, como usted bien lo sabe, los salarios públicos son grandísimos en este país, ¿verdad? Es más, proporcionalmente con el PIB, usted lo sabe muy bien, de todos los países de OCDE, somos el país que más gastamos en salarios para los empleados públicos. La mitad de los ingresos del gobierno, la mitad de los ingresos de todos los impuestos, señores, ustedes que están escuchando, se van a pagar salarios en el sector público, ¿ok? La mitad. En Alemania es solo el 20%, en México el 22%, en Estados Unidos el 30%. Y eso que en Costa Rica los empleados públicos, don Albino, son solo el 13% de la fuerza laboral, mientras que el promedio en la OCDE es un 20%. Entonces, si estamos pagando ese montón de dinero, si aquí están muy bien pagados, don Albino, lo menos que podemos esperar, ¿sabe qué es? Un excelente servicio al ciudadano. Y ya para terminar, para dejarlo usted hablar, le quiero pedir una cosa. Me encantaría que usted me dijera, a su juicio, ¿cómo es la calidad del servicio público? ¿Usted diría que es excelente, es muy bueno, regular o malo, don Albino? Escuchemos a don Albino Vargas. Vamos por partes. Porque usted solo me mencionó una señorita X, nada más, que se estaba arreglando las uñas cuando no debería estar haciendo esto, lo cual yo también censuro, ¿verdad? Yo también censuro. Pero eso, digamos, ese ejemplo que usted me da no la libera de la generalización que quiso hacer y que yo creo que fue completamente injusta. Usted tuvo un programa recientemente, hace un tiempo atrás, con don Claudio Alpizar, ¿verdad? Sí, señor. Y usted se dejó decir una frase tan fuerte como que los servicios públicos son de mediocres a malos. Usted se lo dijo a don Claudio. Sí, señor. Pero ahí sigue sin puntualizar. Sí. ¿Por qué? Claro que yo estoy consciente de que en el sector público no todo el mundo es angelito. Por supuesto. Es decir, lo que pasó con Cochinilla, allá hay una colusión de lo público con lo privado, completamente sucia de ambos lados de la acera, ¿verdad? Y también soy consciente que hay algunos funcionarios públicos cuyo nivel salarial no sustenta la calidad de vida que exhiben, ¿verdad? Pero cuando habla usted y no mencionamos las particularidades, de ahí brinca uno. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos en ANEP las personas de los salarios medios a bajos. Y ahora vamos a explicar lo de los pluses salariales, la OCDE, la relación de salarios con el empleo público y las cargas tributarias, ¿verdad? Yo creo que hay servicios públicos de excelencia. El ICE fue un modelo de excelencia, ha sido un modelo de excelencia. Usted lo dijo. Ha sido un modelo de excelencia, perdón. La Caja Costarricense del Seguro Social ha sido un modelo de excelencia. Acueductos Alcantarillado está presentando problemas graves, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí con el ojo en
que hay que venderle el AIA a la Nestlé. A mí me gustaría que usted fuera con los recolectores de basura, que usted los acompañara, a ver si tienen salarios de privilegio. Me gustaría que usted pidiera permiso y entrara a una cárcel para ver a los psicólogos, los trabajadores sociales, los orientadores ahogados de expedientes. Me gustaría que fuera una de esas comandancias de la fuerza pública declaradas insalubres por el propio Ministerio de Salud. Me gustaría que usted fuera a donde los trabajadores de atención primaria del Ministerio de Salud, o donde las señoras cocineras de los Sensinay, que atienden por lo general los chiquitos de madres jefas de hogar que no tienen pareja y que la única forma de que cuiden los chiquitos es mandándolos a los Sensinay. Lo que yo le quiero decir con todo esto es que la discusión de empleo público ha tenido una matriz mediática dominante en los últimos tiempos, completamente sesgada, envenenada y cargada de odio, ¿verdad? Claro que usted me invitó a mí cuando usted estaba en Telenoticias, y creo que una de sus salidas, sí, y creo que una de las razones de su salida es porque le quisieron imponer una línea, ¿verdad? Pero esa línea, después de que usted se fue, se ha intensificado. Pero todavía, aún estando usted ahí, hay muchos resentimientos, ¿verdad? De los enfoques noticiosos que después me llamaban a mí para nivelar después de la noticia, ¿verdad? Después de la noticia. Entonces, muy agradecido las veces que usted me llevó ahí, pero también hay que entender el contexto, el enfoque, cómo se ha preparado la noticia. Ahora veamos esta partecita, porque eso está muy, muy interesante. Muy interesante. Obviamente, si tenemos un país con una paupérrima recaudación tributaria, ¿verdad? La masa salarial se va a ver más grande con relación a la recaudación tributaria. Y no estoy hablando de más impuestos. Es más, dos de esas empresas donde usted laboró se vieron en litigios tributarios, Canal 7 y La Nación, ¿verdad? Que viven despotricando contra los empleados públicos y han sido controversiales, para decirlo elegantemente, en materia tributaria, porque las personas empleadas públicas son puntuales pagadoras de impuestos. Aún las que tienen salarios altísimos, y ahora vamos a hablar de eso, pagan la renta. Y los que no tienen salarios altísimos, tienen salarios de 2 millones, los 1 del sector millón. privado también, no se preocupen. Sí, no lo rebajan del cheque. Ok, rebajan del cheque, sí, claro. O en el PALI, el impuesto sobre las ventas en la caja recaudatoria. Entonces, para nuestro criterio, es injusto, hasta criminal, no dar una discusión del empleo público donde esté el caso de la muchacha esa que descuidó sus labores por arreglarse las uñas, pero donde esté los 6 puntos de PIB de evasión fiscal al año. Un toquecito, porque su candidato, don Rodrigo Chávez, don Rodrigo Chávez Robles, creo que algo dijo antes de que le cortaran el rabo. Algo dijo sobre la evasión fiscal, algo dijo sobre, por lo menos para efectos tributarios. Sí. Quiere decir que el caballero, lo que se fraguaba en materia de evasión y elusión fiscal, y después habló de la escandalosa, que yo comparto, situación del Ministerio de Hacienda. Entonces, si vas a ver el empleo público integral, usted tiene que verlo con las causas reales de la evasión fiscal. Con esta tablita. Ahora vamos a hablar de esta ahora vemos la tablita. Vamos a escuchar a la tablita. En primer lugar, me acabo de enterar, después de 40 años de conocerlo, que usted solo representa a los empleados públicos de salarios medios y bajos. ¿Ok? Sí, que no represento a los de la Corte Plena. Ah, bueno, ni represento a la Academia Universitaria.
Qué casualidad, o sea, no representa justo donde están los abusos más espantosos ahí, del sector ahí, público. ahí entonces podemos Pero empezar ahora a hablar. Déjeme hablar a mí. Sí. Ok. Instituciones que son absolutamente censuradas por la gente, o sea, que la gente dice, ¿cómo es posible? Vengo de una gira por la zona Caribe, don Albino. Usted sabe lo que llueve en la zona Caribe. Y usted sabe cuál es la primera cosa que le dice a uno la gente. No tenemos agua. No hay agua en las comunidades, no hay agua en Guanacaste. El acueductos y alcantarillados es una institución, don Albino, y usted lo sabe muy bien, que no cada invierno con la cantidad de agua que tiene, don Albino. Setena, una persona que quiere emprender en este país, yo sí, muy poquitito, es un calvario lo que tienen que pasar. En todas las instituciones es traba tras traba, papel tras papel, ¿ok? Entonces, no vamos a salir adelante, don Albino, no vamos a salir adelante si el sector público no es una parte de jalar la carreta y el sector privado es la otra parte de jalar la carreta. La sensación que hay, y cuando se hacen encuestas y todo sale muy claramente, la gente dice, pero ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no me resuelven? Mi candidato, don Rodrigo Chávez, si usted ve su programa de gobierno, y ahora se lo voy a dejar, está clarísimo en que en este país no se cobran los impuestos como se tienen que cobrar. Y él está dispuesto a cobrarlos y a cobrarlos bien. Tanto es así que hay algunas grandes empresas privadas que ya le echaron la cruz a Rodrigo Chávez. Porque a Rodrigo Chávez nadie lo va a engañar. Con que yo no pago aquí, con que tengo plata para pagarle las utilidades a mis accionistas, pero no me alcanza para pagarle al gobierno. No, señor, se acabó la fiesta. Él ha dicho muy claramente, yo le voy a cobrar a todo el que le tenga que cobrar. Y se acabó la ilusión y se acabó el contrabando en este país. Y se acabó el narcotráfico, porque él está dispuesto a poner escáneres en todo lado. Es un hombre valiente, es un hombre que no tiene rabo que le majen, y es un hombre que sabe cómo hay que hacer las cosas. Don Albino, usted me conoce hasta ahora. ¿Y por qué lo hago? Porque creo que tenemos adelante a un experto que sabe lo que hay que hacer. Entonces, don Albino, no me entera de la ciudadanía con los servicios públicos que recibe. Perdón, no señor, no es así. Yo le pregunto a usted si de verdad en Recope necesitamos casi 800 empleados para importar y distribuir el combustible, porque eso es lo que estamos haciendo básicamente. Hace más de 10 años no refinamos una gota de petróleo. Y vea, o sea, los pluses y los recontrapluses. Vea, don Albino, esta es la diferencia entre el sector público y el sector privado. Y con esto termino para dejarlo hablar a usted. Yo a usted lo voy a contratar en el sector privado. Le digo, don Albino, me gusta la experiencia que usted tiene en sindicato, lo voy a contratar. Sus salarios son 2 millones de colones. De esos 2 millones de colones, yo empiezo a rebajar la seguridad social, si hay asociación solidarista, entonces lo que a usted le va a llegar es, digamos, 1,5 millones, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona eso en el sector público, don Albino. Y el ejemplo que tengo yo aquí es el de un magistrado. Pero eso es nada más un ejemplo, ¿verdad? Un momentito, porque eso vale la pena. Ok, el salario de un magistrado igual puede ser alguien en la SUTEL o alguien en Recope, póngale, cualquier institución, póngale, cualquiera, la que usted quiera. Ok, el salario base de un magistrado son 2.700.000 colones, ¿ok? Se le paga una cosa, no sé con qué se come, que se llama índice gerencial, 2.6 millones. Se le paga otra cosa, que tampoco sé con qué se come, que se llama índice de competitividad, 600.000 colones. Se le paga otra cosa, tampoco sé con qué se come, dígame usted, ejercicio de la función judicial, 800.000 colones. Y luego le pagamos, yo, don Edgar, usted, todos, dedicación exclusiva, 1.7 millones de colones. Entonces, el salario del magistrado, que nominalmente son 2.7 millones, don Albino, resulta que hay que pagarle 8.4 millones. Y tras de eso, se pensiona con el mejor salario de los últimos 6 meses, don Albino. Usted y yo, que somos pensionados de la caja, que somos ciudadanos de quinta categoría, nos pensionamos con el mejor salario de los últimos 20 años, don Albino. Y tras de eso, si usted pasa la escala, le cortan la pensión. Ah, no, don Albino, no me va a decir Doña Pilar, que la permítame ir a una pausa comercial para no interrumpirlos, porque esto está muy interesante. Aquí estoy recibiendo una gran cantidad de comentarios a las personas
calma, porque aquí queremos escuchar a nuestros invitados, a doña Pilar Cisneros y a don Albino Vargas Barrantes, así es que hoy lo vamos a llevar, ahora vamos a compartir algunos comentarios, pero nuestro compañero Alex dice que hay que ir a un corte comercial. Vamos a escuchar a don Carlos Monge, que nos tiene una reflexión, y luego pasamos nosotros con los comerciales para regresar aquí a Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hay más caciques que indios, hubieran dicho los abuelos, y con toda razón, porque la cantidad de candidatos a la presidencia de nuestro país es oficialmente de 25. Aún así debo decir, qué dicha, porque a pesar del caos que eso significará para los votantes, ante una plana de mezclas multicolores, esa variedad lleva un buen mensaje. Piénselo, si fuera Nicaragua, habría 24 en la cárcel y uno listo para ser reelecto. Por otra parte, tal participación nos dice que los ticos aún canalizamos nuestro enojo buscando las urnas electorales y no los rifles. De esos candidatos inclusive hay uno que hace unos meses promovía cerrar calles y dar pedradas, y ahora ya se replegó al orden constitucional, cosa que se le debe agradecer, porque así no estará perjudicando el trabajo de los que más necesitan ganarse el pan día a día, sin querer jugar de adivino. Me parece que el ciudadano promedio de entrada no escogerá candidato, sino que irá descartando a los que no conoce o a los que por conocer demasiado de fijo no les dará su voto. En ese paquetón de partidos ya sabemos que ideologías serán muy difíciles de ubicar, porque dicen que hay un partido que unió gente que era del Frente Amplio con otra que era del Libertario, pero bueno, si encontraron algo en común que los llevó a la lucha electoral, pues en buena hora. Pensémoslo, la verdad es que se ve enredado, pero nos demuestra confianza en nuestro sistema electoral. Otra cosa será ver si la prensa puede llegar a jugar un papel con neutralidad profesional. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Venga, por todo lado, vamos a llegar tarde. Manejando así, no vamos a llegar a ningún lado. Te brincaste 2 semáforos y un seda. Mae, pero ¿cómo odio las motos? Él estaba bien, ¿vos le metiste el carro? Pues es una moto. No, no es una moto, es una persona. Bueno, ya vamos a llegar. ¡Mae, el alto! En la moto, el chasis son ellos, un mensaje del MOP, COSEBI y la Policía de Tránsito. Diviértete junto a tu familia sin preocupaciones. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Hacemos Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Gracias Costa Rica, gracias amigos por darle seguimiento a esta transmisión. Un programa especial hoy con la periodista Pilar Cisneros y con don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. Con ellos estamos compartiendo sus puntos de vista. Realmente yo estoy muy contento, muy agradecido por la gran cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Sí les voy a pedir a las personas que tengamos un poquitito de calma, porque obviamente no me da chance de leer todos los mensajes. Sinceramente agradecidos, gracias, síganlos enviando al WhatsApp 8341-4142, repito, 8341-4142. Don Albino, usted estaba en el uso de la palabra para responderle a algunos de los puntos de vista de doña Pilar. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que siempre hemos criticado esos salariazos. Toda la vida lo hemos criticado. Ahí constan los escritos que no es la generalidad. Entiéndanme eso. Es que esa es la gran dificultad de odio, sacándola a usted, digamos, de la categoría. Pero claro, entonces todos los empleados del Poder Judicial tienen salariazos igual. Porque los de arriba, la de la cúpula de arriba, a la cual a no les cae bien, que lo sepa. Lo vimos en carne propia, con cositas que vamos a sala constitucional e inexplicablemente no las rechazan, ¿verdad? Igual
La mayoría del personal universitario, cualquier cantidad de interinos, solo algunos cuantos, y perdónenme usted, siempre estaré resentido con las universidades públicas, con la cúpula de las universidades públicas en el combo fiscal. Pactaron con Alvarado para que no las tocaran y los rectores no se metieron, los rectores de ese entonces, ¿verdad? Los rectores de ese entonces. Hay algunos salarios de alcaldes escandalosos y lo hemos denunciado. El de San José, uno de los cantones más pobres del país, Talamanca, tiene como el segundo salario de alcaldes del país en materia. Sí. Esas barbaridades. Ahora muy bien, en AIA voy a defender la labor de la ANEP a través de la seccional nacional de ANEP y AIA. Denuncie, denuncie, denuncie. Gracias, lo digo abiertamente, a Noticias Repretel, que le da espacio a la seccional para que denuncie las irregularidades. Y ahí están dando. Yo sí creo que en AIA en Setena hay problemas, hay que reestructurar Setena, entonces, y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de los malos servicios públicos, tenemos que hablar de los malos servicios públicos, pero intencionadamente dejados caer. ¿Cómo puede ser posible que las fronteras terrestres del país, sobre todo en la norte, estén prácticamente porosas? Ahí entra Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Y la Policía de Migración, la seccional de ANEP, en la Policía de Migración, lleva 5 años de calvario legislativo con un proyecto de ley para ver si le dan unos inquitos, una limosna del presupuesto de seguridad para migración, ¿verdad? Faltan policías de tránsito, faltan 1.200 policías de tránsito, ¿verdad? El OIJ está rebasado ya por el crimen organizado, y lo dijo el director del OIJ, don Walter Espinosa, ¿verdad? El narco está en los poderes del Estado, en donde, figúrese que nosotros en ANEP acabamos de tomar la decisión de nuestros funcionarios que desarrollan la organización en zonas de compañeros de ANEP que se meten en municipios donde huele a narcotráfico ya. Así es. Y tenemos las policías debilitadas. Faltan, policía fiscal, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta concreta que hay que hacer? Le agrego para que continúen en esa misma línea, los dos. Recientemente se hizo una denuncia acá, estábamos compartiendo con don Álvaro Ramos de Policía de Control de Drogas, se comunicaron con nosotros porque les colocaron un horario que ahora resulta que hasta las 7 de la noche le ocurrió la brillante idea que hasta las 7 de la noche, y además de eso ese día nos dimos cuenta que teníamos 5 meses Costa Rica de tener los escáneres, y no se lo decían a la prensa, los escáneres fuera de servicio. Entonces los muchachos de la PC denunciaron aquí en Horizontes que 5 meses sin escáner, y además de eso tienen 163 oficiales para cubrir todo el país. Y para finalizar, que en los últimos 7 años no hemos crecido en agentes, cuando por otro lado el discurso político es estamos enfrentando el narcotráfico. Nada más cierro con esto. Primero hay que desagregar el empleo público. Hay que desagregarlo, ¿verdad? Nosotros propusimos, y ojalá su partido la pueda tomar, porque es el primer partido con el que hablamos directamente. Nosotros propusimos una ley general de salarios para regular los salarios en la alta cúpula tecnocrática y gerencial del Estado. Magistrados, diputados, alcaldes, presidentes ejecutivos, gerentes bancarios, las superintendencias. Eso es de terror, ¿verdad? Cuando yo coincido que debería haber una única supen o supervisora, ¿verdad? El Banco Central, pero ¿cuál república independiente es esa? 12 millones de pesos se gana don Rodrigo Cubero, 13 millones de pesos, y nadie habla de eso. Nadie habla de eso, ¿verdad? Entonces la primera lección, o la segunda lección, pues que yo quiero compartir en este programa y con una interlocutora de tanta calidad, es, primero, sí, efectivamente, el empleo público está en heridas. Ha habido mucho periodismo de odio en los últimos tiempos, no ha habido equidad, en la que usted cree, como formadora de opinión pública, y hay que desagregar los empleos públicos, porque ahora deberíamos entrar a esta
realidad. Lo dijo CEPSA, Consultores Económicos y Financieros S.A., no lo dijo los sindicatos. Esta realidad terrible. El próximo presidente o la próxima presidenta, ¿verdad?, va a tener 4 años, en 4 años, que son 1460 días, va a tener que buscar 15.400 millones de dólares para hacerle frente a la deuda pública del país. Eso es, doña Pilar, eso es, doña Pilar, 10,5 millones de dólares el 9 de mayo, el 10 de mayo, el 11 de mayo y así hasta el 7 de mayo del 2026. Entonces, volvemos al punto. No podemos ver el empleo público si no vemos integralmente el problema de las finanzas públicas. Pues claro que los países de la OCDE, el empleo público es distinto al nuestro, que los países de la OCDE tienen otros sistemas tributarios. Pero, escuchamos a doña Pilar, hay que recordar, me están preguntando aquí por el partido suyo, ahí está consiguiendo muchos votos, usted, doña Pilar, tengo que decírselo públicamente. Dice, se los voy a decir a la gente, les voy a recordar, el Partido Progreso Social Democrático. Ese es el partido nuevo. Es un partido nuevo y de paso les adelanto que de manera coincidental, que nadie piense que estamos cargándole la mano a un partido, ya teníamos pactado. Les cuento, varios compañeros de ese partido. ¿Cómo vas a ir a ese programa? ¿Cómo le vas a dar tribuna a esa señora? Y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Verdad? A nosotros nos dijeron pues a mí me decían lo mismo, pero al revés. Pero yo como no estoy en ningún partido político, sí tengo mis candidatos a diputados, los tengo, porque los necesitamos, ¿verdad? Y voy a abogar por ellos, pero para presidente aquí no estoy matriculado con nadie. Don Rodrigo y Chávez estará con nosotros el miércoles. Y sí me interesaría que efectivamente aprovechar esta audiencia tan grande para los argumentos sólidos que tenemos desde el punto de vista, sobre todo, la carga de la deuda. La carga de la deuda pública ahorita, que es espantosa. Como diputada de la República, usted casualmente, ya podemos ir entrando en esa parte aquí a esta altura del programa. Usted aspira a ser diputada por el Partido Progreso Social Democrático. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, es un asunto de castas. Antes de hablar de la deuda, yo quisiera coincidir en una cosa con don Albino Vargas. Adelante, por favor. Ok, vea, Albino, el problema es que nosotros hemos perdido de perspectiva que este es un solo país, es una sola Costa Rica, ¿correcto? Si a todos nos va bien, nos va bien, y si a todos nos va mal, nos va mal. Entonces, usted me dice que nosotros hemos luchado contra esos salarios desproporcionados. Bueno, perdóneme, don Albino, pero su lucha ha sido bien estéril, ¿verdad? Porque se ha logrado muy poco. Claro, porque los salariazos siguen dándose. Claro, porque es el sistema político que los tolera, que vive de eso, liberación, unidad y paz. Los magistrados que se negocian en la asamblea, ese sistema debe ser cambiado, doña Pilar. Pero los empleados públicos tienen voz y voto, los empleados públicos son el motor de los gobiernos, el motor de los políticos, don Albino. Entonces los empleados públicos tienen que tener esa lucha frontal y lograr lo que se tiene que lograr por el país. Claro que sí. Por el país. Claro que sí. Vea. Y vamos a ir a eso. Vamos un momentito a las pensiones de lujo. Vamos un momentito. Primero les quiero leer una frase es chiquitita, de un político francés de 1848, Frédéric Bastiat. Escuchen esto. Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique. Así pasó aquí, doña Pilar, así pasó. Esto calza perfecto con las pensiones de lujo, la constitución de este país, la constitución. Y ese régimen será administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Pues hicieron lo que les dio la gana, se pasearon en la Constitución y se recetaron pensiones de lujo de 12, 13, 14 millones de dólares. Espérense. Entonces, las pensiones de lujo nos están costando este año 803,000 millones. Y el próximo año 1,118,000 millones de colones. ¿Ok? Y somos tan hipócritas y somos tan poco solidarios con nuestros ciudadanos, don Albino, que para las pensiones del régimen no contributivo, para que nuestros viejitos no se mueran de hambre, le estamos dando 23,000 millones. No sea así, pues, don Albino, no sea así. Doña Pilar. Este país es de todos, claro, no podemos doña seguir. Pilar, pero disculpe. Vamos a ver. El tema de las pensiones de lujo
está asociado a la clase gobernante tradicional de los partidos Liberación y Unidad. ¿Y la clase luego gobernante, la clase gobernante son empleados públicos o privados? No, señora, nosotros los empleados públicos de abajo, de niveles medios para abajo, no tomamos decisiones. Pero son empleados no tomamos públicos, decisiones. y Claro, ustedes deberían pero decidir. claro, eso lo hemos luchado, ¿Por qué? Vea qué barbaridades, vamos a ver 3 barbaridades terribles en esto. A ver. Las pensiones de las personas viejitas, de la tercera edad, ¿verdad? Ese proyecto fiscal que usted dice que fue bueno, ahí usted lo dijo ahí, que usted aplaudía el proyecto de las finanzas públicas, trae una cosa mortal que se llama regla fiscal. Regla fiscal. Y el año entrante, la propia ministra de Trabajo, la distinguida señora Silvia Lara, usted la debe conocer. Sí, señor. Silvia Lara se deja decir valientemente: no va a haber pensiones del régimen no contributivo en el año entrante. Hoy en Diario Extra sale una noticia dramática: el cierre del 911. El cierre. Y mire, doña Pilar, y nosotros lo denunciamos. ¿Por qué su pensión de IBM es baja? Aunque usted terminó con un salario muy bueno, ¿verdad? Porque era su salario de profesional. Que siempre declaré al 100%. Sí. Casi sobre 6 el cual millones, siempre casi 6 coticé. millones de No, mercado señor. usted. No, Vea, señor. pues por ahí andaba. Pero vea, póngame atención. Sí, Póngame señor. atención. Vea, Sí, señor. vea. Ajá. Los sucesivos gobiernos, sobre todo Liberación y Unidad, convirtieron el régimen de IBM, la plata que usted pagaba, la que yo pagaba, la que don Edgar pagaba, en un régimen de reparto y no de capitalización, ¿verdad? Eso lo demostramos nosotros en esta última convocatoria que hizo la Caja, ¿verdad? Ahora vamos a pagar el clientelismo político de Liberación y la Unidad. Por eso tenemos una campaña a pasar factura. Le digo, termino con esto. Pero espérese. Sí, Ok, sí. eso, o sea, ¿dónde están las voces de los empleados públicos? ¿Dónde está la lucha de los empleados públicos cuando se trata de nivelar la cancha para todo el país? Porque cuando se apruebe el salario escolar, yo no escuché que nadie se quejara. El candidato José María Figueres se deja de decir de una manera impresionante: esta es una conquista de Liberación Nacional. Perdón, esa es una factura que nos pasan a todos los costarricenses para que los empleados públicos tengan 14 salarios al año. Con ese salario escolar, don Albino Vargas, podríamos tener millones de viejitos comiendo todos los meses con una pensión no contributiva. Ahí sí se callan, ahí sí ustedes no dicen nada. Vamos a ver. Albino, es Sí. que No, es que este es un el solo salario país. escolar, es que esto es un país de luchas obreras y luchas sociales. Sí, señor. ¿Verdad? De Y luchas de obreras luchas a ciudadanas, luchas sociales. de luchas ciudadanas, ¿verdad? que estamos hasta aquí de pagar impuestos y no recibir a cambio nada. Claro, porque se lo roban los que se lo roban. La clase trabajadora no roba impuestos, ¿verdad? Está claro. Donde hay problemas tributarios Ni es la en privada ni la empresas, pública. es en empresas como las que usted trabajó, Totalmente donde de hay acuerdo. problemas tributarios. No, y también en el ¿Verdad? sector público. ¿Verdad? Es como si yo le dijera Vea, que como vea. usted es representante del sector ¿Verdad? público, usted es uno de los ladrones de cochinilla. No, señor. No, yo sé quién es Albino Vargas sí. y yo sé que no es Por un eso, ladrón. y yo sé quién es Entonces, Pilar bueno, Cisneros, pero esas corporaciones, o en ese mundo corporativo es donde están las grandes evasiones fiscales, ¿verdad? ¿Por qué no hemos podido subir el salario mínimo en la empresa privada? Sí, usted dice 1 millón salario promedio en el sector público, ¿verdad? Y medio millón en el privado. Y medio millón en el privado. Entonces, allá hay una gran discusión, ¿verdad? Que es cómo se sube el salario mínimo en el sector privado para conectarlo con la reactivación económica. Porque además, doña Pilar, vea, aquí tenemos nosotros los distintos empleos públicos, ¿verdad? En el gobierno central, ¿verdad? En el gobierno central, donde hay 128,000 personas empleadas públicas, es donde se pagan los salarios más pobres. Y tenemos 80,000 maestros, 80,000 personas en educación pública, 16,868 en la fuerza pública y 5,283 en las cárceles, que es donde más empleados hay en el gobierno central y donde está el endeudamiento. Doña Pilar, hay que hablar del endeudamiento. No, pero por supuesto. Hay que hablar. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, usted que aspira a estar en una curul legislativa. Ajá. ¿Qué va a hacer cuando, si gana su candidato,
le diga, bien, mira, hay que recortar más el gasto social porque hay que pagar 10.5 millones de dólares al día de la deuda. Albino, ahí está el punto. A la clase política en general no le importa la calidad de vida del ciudadano costarricense. En el último presupuesto, y esto es denunciada por la Contralora, el gobierno se deja decir así, ufano, el presidente Alvarado y el ufano ministro de Hacienda, cumplimos con la regla fiscal. Claro que cumplieron. ¿Qué hicieron? El gasto corriente, que es para pagar los salarios de todo el sector público, sube 2.23%. Pero los gastos de capital, ¿eso qué quiere decir? Todas las inversiones, los servicios, las becas de los estudiantes, el transporte de los estudiantes, la casa que va a construir el Bambi, eso lo recortan un 4.8%. Doña Pilar, pero no, señor, dígalo no completo, se vale. dígalo completo, porque el 47% del presupuesto del año entrante es para pagar los intereses de la deuda pública. Sí, señor. ¿Quiénes son los acreedores, doña Pilar? ¿Cómo puede ser posible que sigamos tolerando que en este país, aquí tengo esta tabla, así tengo esta tabla, ¿verdad? Que el 71% de la deuda pública es entre instituciones del Estado. Sí, claro. Eso es terrible. Sí, pero además aquí termino con eso. Sí. ¿Quién gana con esto? ¿Cuáles bolsinistas ganan con esto? ¿Cuáles bufetes de abogados ganan con esto? ¿Cuáles tenedores de bonos, que también hay privados, ganan con esto? Porque ahí sacrosanto, quitemos transporte a estudiantes, quitemos comedores escolares, quitemos 911, quitemos, etcétera, pero la deuda y el pago de los intereses de la deuda es intocable. Y la evasión y la elusión fiscal y las exenciones y las exoneraciones, 14 puntos PIB, siguen intocados. Y sí, claro, por Carlos Alvarado y su grupo, por los otros mandatarios que estuvieron anteriormente. Por eso, doña Pilar, nosotros tenemos una campaña en ANEP abiertamente, una campaña que se llama Pasar Factura, y nosotros le estamos diciendo a quien quiera escucharnos y vea lo que estoy haciendo aquí, y está en las redes. A la hora de pasar factura, piense en los partidos políticos que le afectaron su negocito, le redujeron su salario, le pusieron en peligro su estabilidad. ¿Cuáles partidos? De una vez, Liberación, Unidad y Paz. Hasta tenemos un conteo en reversa que va como por ciento. Bueno, Liberación, Unidad y PAC, que han favorecido una y otra vez al sector público, y que les han dado esos pluses y recontrapluses. Don Albino, dígame una cosa, acá me traje una tablita. Vea. O sea, espérese un momentito, no tenemos plata para los estudiantes, para las becas, para los transportes, para las pensiones de hambre, que le digo yo. No hay plata para eso, pero sí tenemos plata para firmar una nueva convención colectiva con Jadeva y con Recope. Para eso sí hay plata. Bueno. Y espérese, para darle 34.000 millones de colones más al FES, a la educación superior. Y de esa plata, de esos 34.000 millones, más del 80% se va en más salarios. Yo le quiero preguntar a usted, don Albino Vargas, ¿algún profesor universitario, algún administrativo universitario se murió de hambre durante la pandemia? Porque un hijo mío sí se murió de hambre, porque trabajaba con deportistas, y como los deportes se quitaron, se murió de hambre y lo tuvimos que ayudar. Pero en el sector público nadie se murió de hambre, don Albino Vargas. Nada más, ya con esto termino y lo dejo. Ok. Pluses salariales en Jadeva. Ok, usted me va a explicar eso, ¿ok? Retribución por año. Incentivos salariales, 4.800 millones de colones. Retribución por años de servicio, 1.200 millones de colones. Restricción al ejercicio liberal de la profesión, 25.000. 13º mes, 785.000. Salario escolar, otros incentivos salariales, carrera profesional, complemento salarial, informática, dedicación exclusiva, arraigo cultural, bonificación por eficiencia portuaria, bonificación a los prácticos. ¿Qué diablos será eso? Ahora me explica, por favor, qué significa bonificación a los prácticos. Complemento por altura, complemento de flujo,
carrera portuaria, riesgo policial, cada uno de estos son miles y miles y miles, ¿verdad? Zonaje, costo de vida, complemento salarial enfermería. Óigame, si usted se quiere hacer un examen, se lo pagan privado. Yo tengo que ir a la caja, don Albino, no invente. Plus de productividad, de incentivo sobre... Ya no me cabe la lista, don Albino, aquí está. Bueno, vamos primero. Vamos a ver. Número 1. Yo, esas cláusulas que usted leyó ya no existen. No, claro, No, ya no existen. Esta es nuevecita. Ya no existen. Esta es una nota de hace un mes. Y la nueva convención colectiva que se firmó con Recope, usted sabe que obliga al gobierno a darle más del 6% de la planilla mensual a los empleados de Recope para préstamos, recreación. Bueno, doña Pilar, ahí viene, sí, efectivamente el desarrollo de un Estado, ¿verdad? Clientelar de liberación nacional. Básicamente, eso no viene de ahora, eso viene de antes y eso tiene otra explicación y tiene otro abordaje. Porque también, si usted va a hablar de la Convención de Jalteva, debemos hablar de lo que significa ahora APM Terminals, ¿verdad? Las filas, y ni se diga la cantidad de narcotráfico que se incrementó una vez. Volvamos al equilibrio. Hablemos de los salarios de los policías. Hablemos de los pluses de los Sensinay. Doña Pilar, es que esa es la parte porque ustedes creen que ustedes, los que defienden esa tesis, así como la defienden parcialmente, que es por lo que yo me peleo, y yo puedo admitirle que eso podría estar incorrecto, pero no podemos entrar a hablar del empleo público sin la evasión, sin la ilusión fiscal. Totalmente de acuerdo. Pero es que totalmente de acuerdo. Pero claro, vende más para su candidatura, ¿verdad? Para su candidatura vende más sacrificar a Jalteva, sacrificar a Recope. Pero yo no he visto un discurso suyo duro, con cifras de evasión, de ilusión fiscal, de exenciones, de exoneraciones. Pero además, ojalá usted lo haga con nombres de empresas. Ponga nombres de empresas que están públicas. Entonces, esa es la parte de su discurso que no está aquí. No está aquí porque después de tanta campaña de odio, después de tanto ataque al sector público, ¿verdad? Recope Jalteva. Y no había un reportaje igual para los compañeros, las trabajadoras sociales del Patronato Nacional de la Infancia, que tienen que pedir policía para poder ir a barriada marginal para que no las agredan. Los compañeros de AIA, de salarios bajos, que tienen que ir también a esas barriadas porque la gente pobre no paga el recibo porque no le alcanza, lo mandan a cortar y arriesga su vida. Que nos aclara que Recope y Jalteva son empresas públicas y que no están en el presupuesto de Hacienda. Pues, es que exactamente, esos son argumentos efectistas. Pero no están aquí, doña Pilar, no están, porque nada más termina esto. Recuerde que por la Asamblea Legislativa, todos los años, eso se llama equivocadamente Presupuesto General de la República. Por la Asamblea pasa el 40%, por la Contralora pasa el 60%. Cuando la Contralora se paró duro con eso. Se ha parado muchas veces. Yo no recuerdo. Ahora se paró porque doña Marta se metió en la onda del ataque al empleo público. Siento que le pasó por las narices el caso Cochinilla y le olía horrible eso y la señora vio para otro lado. Pero si es buena, entonces vamos a ver. Saquemos eso aparte. Prometo que me demoro 30 segundos. Yo también. Los salarios para la policía, para esos empleados públicos que dan su sangre, su sudor y sus lágrimas por un salario bajísimo, se lo reconozco, nunca va a alcanzar mientras ustedes permitan que la casta del sector público gane salarios ultramillonarios. Si un funcionario gana 14 millones, 12 millones, ¿cuánto puede usted pagar con 14 millones? ¿Cuántos policías paga usted con 14 millones? Entonces, vea, don Albino, nada más yo le podría decir... El dinero, todavía no me he inventado el dinero elástico.
No lo han inventado. ¿Ok? Usted agarra un billete y lo estira y se rompe. El país está roto, don Albino, el país está roto. El país está roto, pero Porque está roto, estamos viviendo de aprestado. está roto porque se tomaron pésimas decisiones en los gobiernos pasados de tolerar esos gigantescos niveles de evasión y elusión fiscal. ¿Cómo lo empezamos a deshacer? Porque ¿Cómo lo empezamos a deshacer? por eso, entonces ve, ahí entramos. Entremos a la parte positiva y entremos a la parte Les comento que positiva. nos quedan 30 minutos, así Hijo que de bueno puta. aprovechar el tiempo ahí. Aprovechémoslo a ver cómo arreglamos la torta. Vean. Yo tengo varias ideas. Yo tengo ¿Cómo varias arreglar? ideas también. Primera, una auditoría ciudadana de la deuda pública. Si usted llega a la Asamblea Legislativa, ojalá la veamos nosotros proponiendo la ley de la auditoría ciudadana de la deuda pública. 2, un gran acuerdo nacional. ¿Con cuánto déficit fiscal puede vivir la sociedad costarricense? ¿Cuánto es tolerable y cuánto no? ¿Verdad? Digamos así, fantasiosamente. Tenemos 7 puntos de déficit fiscal, ok, nos pusimos de acuerdo los principales actores políticos, sociales, productivos, vamos a vivir con 3,5 y hay que ir a buscar la solución del 3,5. Con un diálogo nacional sería eso. Bueno, eso de diálogo nacional está muy quemado, ya está muy... Las mesitas de diálogo no las sirven para mesitas, sobre nada. todo las de Alvarado, las mesitas de Alvarado son Con micrófonos una en los tomada de baños. pelo que no jugando, ¿verdad? Con micrófonos en los baños Yo y pienso que todo. se pueden encontrar ciudadanos que representan grupos honestos y responsables ok. que pueden hacer algo y de su lado usted podría llamar unos y yo de mi lado podría llamar otros. Perfecto. Vean. 3. Exactamente. La ley general de salarios para la alta cúpula político-tecnocrática del Estado. Ah, ¿usted quiere ser presidente ejecutivo? Claro, sepa. Los magistrados que siguen, sepan. Los diputados que siguen, sepan. ¿Sí? Eva, doña Pilar, usted podría dar una muestra fundamental de ética pública en tal sentido. Si usted llega a la Asamblea Legislativa, ¿usted renunciaría a su salario de diputado? ¿Por qué, bueno? ¿Y de qué vivo? ¿Usted me va a pagar mis gastos? No, no pregunto. No, yo lo que sí ya dije que iba a renunciar de fijo, no voy a cobrar nada que me parece otra barbaridad y otra robadera. La gasolina. ¿Cómo? O sea, los empleados públicos mejor pagados de este país, además, les dan un bono de gasolina. Hablemos de esa parte y hablemos de la otra parte de la Don gasolina. Albino, O sea, la otra comer, parte. Yo Sí, tengo que comer, yo sé que tengo que tiene que pagar mis comer. gastos. Yo sé que sí, Y también. obviamente voy a dejar de percibir mi pensión de la caja para ganar un salario. Sí. Yo tengo que comer, Pero si usted suspender. me paga mi pensión. No, está bien, mucho está bien, pero póngame atención. Sí, señor, y le pongo. No, está bien. La otra parte es la gasolina. Eso me parece un horror. La otra parte es la gasolina. Usted sabe, usted está clara que cada vez que usted le echa gas o diésel a su tanque de gasolina, la mitad es en impuestos. Sí, clarísimo. Eso es carísimo, ¿verdad? Clarísimo. ¿Y por qué la mitad en impuestos? Por esta tabla. Sí. Bueno, Por la evasión. Entonces, ahí hay otra parte. Entonces, otra ley para impulsar. Regulemos el precio de los combustibles. ¿y usted se acuerda, Bajemos- se acuerda lo que nos ofrecieron cuando nos pasaron ese paquetazo de impuestos con el combustible? Nos ofrecieron que íbamos a tener las mejores carreteras y obras de infraestructura de Centroamérica, de América Latina. No, si es Claro. Alvarado y su grupo es parte de lo mismo. No, pero después es parte de lo hicieron mismo. fiesta con los salarios y con todo. Vean, Malvino, yo Sí. tengo cosas muy buenas que proponer. A ver, Adelante. permíteme, y no soy yo, el candidato Rodrigo Chávez. Ok, Rodrigo Chávez es un hombre valiente. Es un hombre valiente y sabe lo que hay que hacer. Y ya dijo, se acabó la ilusión Sí. y se acabó la evasión, señores. Él cuando estuvo en el ministerio tuvo acceso a las empresas privadas, que por cierto algunas ahora lo están boicoteando porque no quiere que llegue, porque les va a cobrar lo que tienen que pagar. ¿Ok? Esta es una lucha no solo con la clase política tradicional, sino también con esos que se han beneficiado de esa clase política tradicional durante décadas, don Albino. Es un hombre valiente, se lo voy a presentar un día para que lo conozca. Ok. ¿Qué es lo Que que por está cierto, siendo proponiendo? ministro de Hacienda le pedí una cita y nunca me la dio. Qué raro. Bueno, voy a decirle que ahora se Sí, la cuando doña Ok. Pilar lo consigue, porque yo lo conseguí muy rápido a través de doña Pilar. Bueno, Sí, ok. es. Entonces, ¿qué es la propuesta que tiene Rodrigo Chávez y el partido? Ok, ciudadanos al poder. Ciudadanos al poder. Acordémonos
La Constitución política a veces está pintada en la pared, desgraciadamente. Hace tiempo. Bueno, el artículo 11 de la Constitución política, para que ustedes que nos están escuchando lo recuerden muy bien, dice: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ellas. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que cada vez que usted va a un servicio público, a usted le va a llegar a su teléfono una encuestita. Don Albino, ¿cómo lo atendieron a acueductos y alcantarillados? ¿Cómo lo atendió el doctor Totalmente López? de acuerdo. Bueno, Oiga, porque entonces, lo hemos propuesto, ¿no? Vea, nosotros hemos propuesto pero una no manera deja de decir terminar la esto. lista, es que no me deja terminar la lista. No sé si lo tiene ahí. Sí. Sacar las contralorías de servicios, dependiendo del jerarca de turno. Totalmente. Hay que sacarlas Y de las ahí. auditorías. Y Las auditorías hay que afuera. sacarlas de ahí. Ok, entonces, el ciudadano, don Edgar, va a hacer una encuesta. El problema es que ahora la eficiencia en el sector público no se mide. Entonces, hay empleados públicos extraordinariamente eficientes, capaces de atender, digamos, por decirle cualquier cosa, 6 personas por hora, y hay otro funcionario a la par que atiende media por hora. Y nadie los mide y ganan igual y no tienen ninguna presión por servir mejor al ciudadano. Estas encuestas le van a meter presión a los empleados públicos para que atiendan a su jefe, el ciudadano, como tienen que atender. ¿Ok? Esa es otra cosa que se está pidiendo. ¿Ok? Entonces, chao a la ilusión, chao al contrabando, chao a la evasión de impuestos, el ciudadano al poder. ¿Ok? Y una ley de salario justo. No puede ser, don Albino. O sea, vea, a mí Donde me desaparezca duele. esa cúpula con salarios de privilegio. Y lo estamos Absolutamente. promoviendo nosotros. La ley- Absolutamente. esa ley para regular los salarios de la alta cúpula político-tecnocrática gerencial del Estado. Exactamente. Entonces, entonces sí hay soluciones. Y sí creo que si nosotros logramos convencer al trabajador público y decirle: vea, señor, es un solo barco. Y este barco se llama Costa Rica. Y si usted Pero, doña ayuda, Pilar, pero espérese un ratito nada más, si usted ayuda a que el sector privado sea productivo, a que el mini empresario pueda emprender, si usted le facilita las cosas, a todos nos va a ir mejor, don Albino, a todos nos va a ir pues mejor. claro, si hemos andado detrás de eso, de los agricultores y su viacrucis, Bueno. para que les condonen deudas, por ejemplo, para que los pongan a producir. Ese sistema de banca de desarrollo es pura paja. Banca de subdesarrollo. Perdón, banca de subdesarrollo. Eso hay que volcarlo y quitarle la hegemonía financiera que tiene encima. Pero doña Pilar no me ha respondido, ¿qué hacemos con el pago de la deuda? ¿Cómo que don Albino, lo que tenemos que hacer justamente es dejar de gastar lo que estamos gastando, cobrar lo que hay que cobrar? Es que vea, don Albino, esta es economía elemental, ¿ok? Usted, si necesita o tiene más ingresos, que los vamos a tener, porque se va a cobrar lo que hay que cobrar, pero también hay que dejar de gastar a chorros, donde no se necesita y donde no es útil. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, otra vez, al señor que van a mandar de representante de la OCDE, don Albino, me dan ganas de vomitar, se lo juro. Completamente de Me dan acuerdo. ganas de Desde que vomitar. estamos en la OCDE criticamos el ingreso a la OCDE. Bueno, pero somos no, pero no es como eso. los pobres en un festín de ricos. Ok, por menos de 6 meses, don Edwin, vamos a mandar a este señor hasta París, con toda su familia, con todo su homenaje de casa. Y cuando haya cambio de gobierno hay que volver Para a que se traer. devuelva. No, Totalmente de señor. acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero por eso, don Albino, pongámonos en la cabeza que amamos a este país, Yo que también Costa lo amo. Rica es un país Sí. rico, Sí. es un país que merece un presente y un futuro mucho Vea, mejor del que doña tenemos, Pilar, don doña Albino. Pilar, vea, Entonces, vea, acuerpémonos, ayudémonos. Vea, yo me considero hijo de la Constitución del 49. O sea, La que está pegada en la pared, por el la que momento. está pegada en la pared. Ya. Pero cuando yo crecí, porque había aquí, todos esos servicios públicos los tenía. Y eran buenísimos. Y eran buenísimos, ¿verdad? Sí. Esas ideas neoliberales, esas ideas perversas, dieron los alias a ese partido. O la unidad social cristiana, que no le quedó ni nada de social, ni nada de cristiana. Y aparece el PAC con ese estafador en la presidencia, ese estafador político en la presidencia. Todo eso quedó al garete. Y entonces unos vivillos, ¿verdad? Vivillos evasores, vivillos que hacen buenos negocios y todo eso. Y también la cúpula tecnocrática es altísima
es altísima, cúpula, ¿verdad? Que no es ni siquiera la media, porque un trabajador social, un psicólogo del sistema penitenciario, si acaso tiene 1,5 millones de salario para vivir, y eso no es un salario bueno. Pero entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratando de defender lo mejor del Estado Social de Derecho, sin dejar las cosas que están mal, pero del combo fiscal, ¿verdad? Con esa regla fiscal ahí, malsana, insana, perversa, ¿cómo nos van a dejar sin 911? Pero no, Juan Albino, es que eso es una decisión política. ¡Por supuesto! Por supuesto. Entonces, Claro. ¿por qué que los gobiernos, por qué que los políticos que no aman a su país, que no aman a su pueblo, se atreven a bajar el gasto de capital 4.86 y a subir el gasto corriente 2.23, don Albino? Claro. Para mantener a todas esas cúpulas que ganan. Ahí no hay aumento para el policía, no hay aumento para el oficinista, para el profesional, para el técnico. ¿Cuál es la justificación o qué piensa usted que los empleados públicos no paguen el impuesto sobre la renta del salario escolar? Si ya la Sala Constitucional dijo, esto es un salario más. ¿Por qué? Denme una sola. Bueno, no, hay una tabla que prevé que de cierto monto para arriba se va a pagar. Pero no se va a pagar. Se va a pagar. No se va a pagar. Yo no sé si no se va a pagar o no, pero los salariazos altos, de esos salarios escolares también altísimos, sí, señor. Pues que paguen. Bueno, pues, pero la medianía y la parte de abajo del sector público también, doña Pilar, hay hambre en hogares del empleo público. Yo doy fe. Pero hay mucho más hambre, No sé. Sí, señor. Seguramente que sí. Entonces, ahí debería haber un proyecto de hambre cero para quien gane las elecciones. Los 400.000 desempleados que hay en este momento, Malvino, pertenecen todos al sector privado. Todos al sector privado, Sí, y señor. eso es triste y doloroso. Vea, vamos hablando de proponer, ¿ok? Por favor. Yo quiero leer esto, que me parece que resume muy bien, don Edgar y don Albino y los amigos que nos están escuchando, el sentimiento que yo tengo en mi corazón en este momento de lo que está pasando en Costa Rica. Esta es una filósofa de origen ruso que vivió en Estados Unidos toda su vida, conocida como Ayn Rand. Y vea, don Albino, si esto no refleja perfectamente lo que estamos viviendo. Cuando advierta que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada. Cuando compruebas que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores. Cuando percibes que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y que la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Y yo siento, Albino, que ahora es nuestra oportunidad de no seguir condenando a nuestra sociedad y a nuestro país. Ahora, esos cambios hay que hacerlos ya. Esos cambios hay que hacerlos, pero vamos a ver. De los empleados públicos que no cumplen, yo creo que puede ser la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, para empezar a creer en don Rodrigo tiene que decirse, no meterme en eso, con ningún candidato, pero don Rodrigo tiene que desdecirse de su apoyo a la regla fiscal. Que se diga del apoyo a la regla fiscal en los que están más duramente golpeados. Yo no estoy de acuerdo con usted, perdóneme. ¿Verdad? El político es el que decide cómo aplica la regla fiscal, don Albino. Pero la avaló, la legitimó. Pero es ¿La legitimó o no, doña Pilar? Sí la legitimó. Pero ¿listo? Eso no es el problema. No, señor. ¿No? Lo listo es yo que tengo el poder, estoy hablando en forma figurada, yo que tengo el poder, ¿cómo la voy a aplicar? Y yo que si yo tuviera el poder, yo no meto 2.23% más al gasto corriente y le quito las becas a la gente y le quito las casas a la gente pobre porque lo bajo 4.86%. Entonces, don Rodrigo, que aspira a tener el poder, debería empezar a decir, eso es nefasto para que yo haga política pública para los pobres. El nefasto depende de cómo usted lo aplica. Este gobierno lo ha aplicado nefastamente en detrimento del pueblo de Costa Rica. Así es. Pero entonces, es como la regla fiscal
tiene que desaparecer. No, señor. Tiene que desaparecer. No, señor. Para Entonces, nosotros sí. pero para Albino, nosotros sí. Porque Albino. ahí viene la decisión política, Sí. ¿verdad? La decisión política Ok. de exactamente cómo yo Ya. voy a recortar Vamos a la hacer una inversión. Que sin desaparezca apuestos. en todas las instituciones o en algunos casos No, muy no, no, puntuales. pero Albino, vamos a hacer, don Edgar, nada más, vamos a hacer una cosa. Sí, señor. Voy a nombrarlo presidente de la República ya. Ok. ¿Cómo va a manejar Albino Vargas la deuda de este país? ¿Va a seguir viviendo de aprestado? O sea, ¿usted se atrevería en lo personal? Bueno, a mí me agarra vea, pánico de vivir la mitad de lo que usted gasta es la plata que a usted le entra, su pensión. no. Y la otra mitad es de Yo- aprestado. Yo, A ver, yo a ver. responsablemente, A ver, ¿cómo la va a arreglar? responsablemente, Sí, señor. yo le diría ciudadanos, no digo a ningún candidato decirles, ni al suyo. Ciudadanos, tenemos un problema. Sí, señor, A gravísimo. partir del 8 de mayo hay que pagar 10,5 millones de dólares diarios. Ajá. ¿Y cómo lo va a pagar? Me encantaría saber. Y no, yo tengo que llamar a un gran consejo ciudadano para oír diversas... ¿Con más impuestos, don Albino? No, con más impuestos porque no. siempre no, somos no. a nosotros los que Pero se nos carga sí, la cosa. pero sí Ah. podría haber más A ver. impuestos a las ganancias de capital. Porque recuerde que en la ley fiscal que usted apoyó, hay una exoneración, una condonación de miles de millones de pesos a empresas de esas que usted dice que sabe cuáles son, que debían plata al fisco. Se les perdonó. Bueno, igual que Se se, le ha les perdonado, perdonó. igual que se les perdonó a los arroceros, perdón. Bueno, ¿Y por los qué se los arroceros, bueno. arroceros tienen unas Ok, don conexiones Albino, políticas muy fuertes. Vea, don Albino, con solo que en este país se respetara, como se tiene que respetar, el servicio civil, no hubiéramos entrado en esta crisis espantosa. Pero aquí el exdirector del servicio civil, José Joaquín Arguedas, lo dice perfectamente bien. Yo le agrego, Todos han salido corriendo, ¿por qué? Porque no quieren, dice, durante décadas, funcionarios adscritos al estatuto escaparon con el fin de beneficiarse de una mayor libertad salarial y menos restricciones de ingreso, librarse de los mecanismos de medición de desempeño y gozar de estabilidad. claro. Léase inamovilidad. Sí, ¿y para dónde Ojo, escaparon? porque aquí entra usted, protegidos por convenciones colectivas, que como el MEP no se mueve nada en recursos humanos, sino es a través de una comisión paritaria que de paritaria no tiene nada, porque está copada por los sindicatos, don Albino. bueno, en el MEP existe una convención Y eso no lo colectiva, digo yo, pero ¿verdad? usted se Eso para... no lo digo yo. Sí, Ok. ese señor yo sé quién es y conozco ok. su trayectoria Ok. y qué juego está haciendo. Ok. En el MEP hay una convención colectiva, efectivamente, que en realidad es para reírse con relación al fantasma que levantaron de que las convenciones eran un entramado de privilegios de todo tipo, entre comillas, ¿verdad? Porque Son hoy los día la convención colectiva del MEP está en el gobierno central, ¿verdad? Está dentro de los 128,000 empleados del sector público ¿Usted estaría de central, acuerdo, donde está usted la estaría de deuda. acuerdo en que el 100% de los empleados públicos estuvieran bajo el servicio civil? Yo pienso que hay que llegar a eso en algún momento bueno, de qué la vida dicha. pública. Ahí empezamos a pagar Así deuda, es, ¿ve? sí. Así empezamos Suave, a eso pagar sí, deuda. Ah, a eso sí, resaltando toda la jerarquía de desarrollo tecnológico, de desarrollo del conocimiento y todo, porque el servicio civil puede tener distintas modalidades de empleo público, ¿verdad? Acorde a las necesidades del país. Porque hoy en día tenemos un montón de rezagos producto de, entre otras cosas, lo que ha pasado en los últimos gobiernos, ¿verdad? Pero usted estaría de acuerdo, doña Pilar, también, yo le preguntaría, ¿estaría de acuerdo, por ejemplo, en fortalecer la policía fiscal? Pero por supuesto. ¿Nombrar más gente? Pero absolutamente. Absolutamente. Ok. Absolutamente. ¿Nombrar más gente en migración? Totalmente. Ah, bueno. Ok, pero- ¿Nombrar más gente en Sensinay? 100%. 100%. Bueno, entonces Tiene mi usted palabra. está de acuerdo en que se necesita empleo público en las zonas que se han venido pauperizando en contra de los sectores vulnerables que ocupan de ese empleo público. Pero también estoy totalmente de acuerdo que hay que quitar a toda esa, a mucha o alguna de esa élite que ganan 10 millones y 8 millones, por ejemplo, las superintendencias. Sí, Entonces, sí. ese proyecto que usted dice que se llamaba fusionar es un solo superintendente, superintendente, si le quiere decir, y eso nos ahorraría más de, ¿cuándo? Aquí tenemos el dato, 20 Sí, mil sí, millones. sí, Ok, sí, bueno, sí, sí. entonces, don Albino, Sí. si nosotros ordenamos esa parte de arriba,
podemos tener mucho mejor servicio donde nos sirve. Policías en Sinai, enfermeras, ¿me entiende? Policía fiscal, por supuesto, un policía fiscal genera riqueza a este país. Claro que sí, claro. Pero don Albino, el hecho de que nosotros invirtamos mucha plata no quiere decir que obtengamos buenos resultados porque no se mide. No, Okay. Y porque este país puede tener una ley de evaluación del desempeño, no ese mamotreto de empleo público terrible que ni siquiera tiene nada con respecto a eso. Me comprometo. Eso porque ahí lo que tienen es una despedidera a lo loco, como quieren dejar en la tal evaluación. Nos quedan 10 minutos del programa, el tiempo ha volado. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Les hago la reflexión para que hagan una especie de cierre cada uno de sus puntos por de ejemplo, vista. la educación. Adelante. La educación, ok. Hemos venido invirtiendo más y más y más en educación. Y yo estoy totalmente convencida de eso. Si la educación es el motor de desarrollo en cualquier país del mundo. El problema es que dedicamos más plata a la educación, los salarios de los maestros se han duplicado en los últimos 20 años, más que duplicado, ¿ok? Y el resultado es paupérrimo, Albino. La admisión al colegio de abogados, el 90% no pasan. En las pruebas PISA, que se hace una prueba exactamente igual en todo el mundo, Costa Rica ocupa la posición 56 de 65 países. El 60% de nuestros estudiantes no pueden usar fórmulas para resolver un problema matemático. El 32% no puede identificar la idea principal de un texto. El 95%, don Albino, no pueden pasar la prueba de matemática de ingreso a la UCR. ¿Cómo es posible? ¿Acaso le hacemos una prueba de idoneidad al contratar a nuestros maestros y profesores? Y los maestros y profesores, don Albino, se ofenden cuando les dice, le voy a hacer un examen. Si yo fuera profesor de inglés, a mí que me hagan todos los exámenes que quieran. Yo estoy de acuerdo, doña Pilar, en que hay una gigantesca cantidad de maestros que ellos mismos están insatisfechos en la forma en que conducen la política educativa en primaria y secundaria estos gobiernos. Ajá. Y no han podido ser escuchados, pero usted se sorprendería, efectivamente, muchos maestros y educadores abrumados por esos datos. Sí. Y hay posibilidad. Pero también... ¿Cuál es la posibilidad? Dígame cómo lo arreglamos. Cómo, a pesar de que hemos metido miles y miles de millones en educación, no obtenemos los resultados, don Albino. Yo no soy educador, me declaro ignorante, pero uno podría pensar en una ley general de educación nueva, una ley general de evaluación del desempeño, un acuerdo de un buen decreto ejecutivo que salga desde el nuevo gobierno, efectivamente que paute nuevas metodologías de enseñanza, de aprendizaje. Don Albino, y también, este es el país de las leyes, necesitamos que sea el país de los resultados. Bueno, necesitamos que sea el país donde todos crezcamos juntos. Así es. Mi candidato, como usted le dice, está proponiendo hacer exámenes en tercero, sexto, noveno y undécimo. No solo para evaluar la calidad de los alumnos, sino la calidad de los profesores, para ayudar a los profesores que no logran los resultados y para aprender de los profesores que son los mejores del país. ¿Por qué usted es el mejor profesor del país? ¿Y por qué usted es el peor? ¿Cómo hago para ayudar? Esa es una buena idea. Pero también, como hay que poner todo en mesa, yo quiero que usted vea esta carta. ¿Ah? Esta carta es del Banco Central de Costa Rica a petición nuestra. Porque yo creo que tiene que haber alguna revisión de cómo se ha concentrado la riqueza en este país. Y aquí hay mega ricos, que es lo que yo llamo la plutocracia. Plutocracia. Pero vea, doña Pilar. Entre los megarricos meta toda esa élite pública, sí, ¿verdad? la meto ahí. Pero ¿cómo puede ser posible que este país esté tan endeudado y tenía al 2018 depósitos del público, así, contantes y sonantes, en los bancos del Estado por el orden de 32.000 millones de dólares? Bueno, 32.000 millones de dólares. Lo que le quiero decir eso es que aquí hay mucho que meter tijera. Por eso es muy importante que don Rodrigo lo vuelva a decir y que para que otros candidatos, si acaso lo quieren seguir, hay que abrir el secreto bancario por lo menos para efectos tributarios. Porque esta cantidad de plata, ¿quién fue el que lo propuso? Es parte de que el país se haya endeudado como se ha endeudado. ¿Quién fue el que lo propuso? Rodrigo Chávez. Sí, lo admito. Es un hombre valiente. Le falta vehemencia, tirarlo fuerte.
Bueno, Tíralo entonces fuerte. ya don Edgar También. nos está haciendo Nos la está señal. llamando Ok, la señal. vea, entonces mi reflexión final, don Por Edgar, favor. es ya, y se los hago rapidito. ¿Sabe qué, amigos que nos están escuchando? Costa Rica es un país maravilloso. Costa Rica es un país rico. Es un país que puede perfectamente darle una excelente calidad de vida a todos sus ciudadanos. Y no hay ningún derecho que en este país haya 400.000 desempleados, un 20% de pobreza que no hemos logrado bajar de ninguna manera, a pesar de que invertimos más de 3.000 millones de dólares al año en combatir la pobreza. Dicho sea de paso, la mitad de eso se queda en la burocracia que tenemos para poder atender esos programas sociales. Entonces, mi mensaje es este, amigos que nos están escuchando. Luchemos juntos y luchemos todos, sector público y sector privado, por sacar a este país adelante. Estamos en el momento preciso donde nosotros podemos revertir esa lamentable situación que afecta ahora a Costa Rica. Corrupción, narcotráfico, elusión, evasión, salarios exagerados en una élite del sector público que no podemos sostener y una deuda que no vamos a poder pagar. A mí no me gusta engañar a la gente, don Albino. La directora de la SUPEN, don Rocío Aguilar, ha dicho que en el 2030, o sea, en 9 años de ahora, la caja, el IBM de la caja se empieza a comer sus reservas. Y en el 2037, que es ahorita, se acabó la Pregunta caja. que le han hecho aquí reiterativamente y nos acaban de dar 2 minutitos más ahí. Así es que muchas gracias, Rafael. Sí, para que cierre usted, don Albino. ¿Qué piensa usted de los 13.000 millones que le prestó este gobierno, esta administración del IBM a Grupo Nación? Yo lo he denunciado públicamente. O sea, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, y en el caso de La Nación es absolutamente evidente, encontraron que era un magnífico negocio asociarse con la clase política. Para que, por ejemplo, alguien que evidentemente no es un funcionario de quinta categoría, y don Albino me dirá, se atreva a invertir en una empresa que a todas luces financieramente le está yendo muy mal. Claro. Y lo sabemos por qué, porque es una empresa pública. Así es. Y además saca una gran se atreven a firmar un convenio con el gobierno. Yo nunca he visto eso. Vea, yo trabajé 12 años en La Nación, nunca lo vi. Firman un convenio con Incofer, un convenio de cooperación. Y resulta que a raíz de ese convenio de cooperación, don Edgar, el trencito metropolitano tiene que pasar por el centro de convenciones. Por supuesto, por Parque Viva, y eso nos va a costar a todos los costarricenses 150.000 millones, don Albino. Vamos a eso. Nada más termino con esto. Vamos a ver. Yo pienso que efectivamente el gran esfuerzo nacional fundamental es reducir la desigualdad. Ya eso es un dato crudo, contundente. Hay que reducir la desigualdad. El cómo, ¿verdad? Nosotros tenemos, entre otras cosas, efectivamente, el fraude fiscal tributario, efectivamente, auscultar qué pasó con invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Ahí hay muchas corrupteras que se dejaron pasar, ¿verdad? Que se dejaron pasar y ahora hay que ir a buscar responsables, y ANEP está en esa cruzada. Necesitamos con urgencia revisar el tema de la deuda pública y su pago de intereses. Necesitamos fortalecer, como usted apuntó, los escáneres, la policía fiscal, metérsele duro a los muelles de Limón y Moín, porque ahí está pasando mucho narco y nada ve. En caso San Carlos es una zona de nadie. Los narcos, hay 2 tipos de productores de piña: los honestos, los conozco, y los que lavan dinero con producciones de piña fantasmas. Tenemos que reivindicar a toda esa gran masa de empleados públicos golpeados duramente por esa campaña de odio, ¿verdad? Que en realidad eran las excepciones, lo que se resaltó, la ley general de salarios de las altas cúpulas tecnocráticas del Estado, y también hay que revisar el sistema de salario mínimo en el sector privado. Hay que revisar eso, no se puede dar una discusión, porque gran parte de sacar el país adelante, que yo considero que pese a todo estamos en el país más hermoso del planeta. Hasta mientras nos dure, don Albino, sí, mientras nos dure. Nosotros tenemos que darle
a la clase trabajadora más golpeada, la del sector privado, poder adquisitivo, para que se encadene con el mercado interno, para que se encadene con la producción agrícola nacional, ¿verdad? Con nuestros agricultores, que necesitan una mano de la política pública, pero de verdad, darle vuelta a ese sistema de banca para el desarrollo, coger a los bancos públicos del Estado. ¿Qué es eso? Ustedes eran, como lo dijo don Pepe, para ayudar a la movilidad social, ¿verdad? Hoy son cualquier cosa menos bancos para ayudar a la movilidad social, ¿verdad? Y además, finalmente, doña Pilar, vea, yo le voy a regalar a usted este libro, seguro lo conoce. ¿Cuál es? Es la última sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 21, para los que predican contra las convenciones colectivas, contra la libertad sindical, contra el derecho de huelga, más allá de lo que ha pasado, para que se constate que todo tiene rango de derecho humano fundamentalmente reconocido. Otra cosa es que usted tenga su propio criterio, pero no podemos apartarnos del derecho internacional, que Costa Rica ha firmado responsable. Bueno, pero no me ponga a decir... nada más se lo regalé. No, pero Medgar, que no me ponga a decir que yo soy parte de esa política de odio, porque no es así. Okay. O sea, y yo reconozco totalmente, y me encanta una cosa que usted dice, démonos la mano de verdad. ¿Eso qué significa? Que el sector público, don Albino, a todo nivel, tiene que ver al ciudadano como el amigo, mi jefe, a quien yo le tengo que servir, ¿verdad? Y las convenciones colectivas, los trabajadores tienen ese derecho, pero no con abuso, no con abuso. Sí, eso son otras cosas. Bueno, quiero que le dé una idea. La Contralora lo acaba de decir, don Albino. O sea, los pluses en un montón de instituciones son más que el salario base. Eso no puede. Hay que ver todo eso, pero vea, le voy a decir esto. Nosotros hemos propuesto que la evaluación del desempeño incluya un apartado donde el ciudadano califique como yo lo atendí. Obligatoriamente, ya estaba propuesto por nosotros. Se nos fue. Muchísimas gracias, doña Pilar. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias a Costa Rica. Vea, yo lo que les ofrezco es eso, trabajar durísimo, porque este país merece un futuro mejor, y somos capaces de hacerlo. Gracias. Y solo lo vamos a lograr sector público y sector privado de la mano. Eso estoy gracias, don Albino. Sí, nada más que la gente entiende que hay un sindicalismo que este servidor representa, que está muy preocupado por la realidad social, nacional, que hacemos propuestas, que estamos conscientes de lo que ha venido pasando y que seguimos insistiendo en la campaña Pasar Factura. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias amigos, este programa completito en el Facebook del programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y desde ya los invito para que el miércoles nos acompañen con el candidato a la presidencia del Partido Progreso Social Democrático, el candidato doña Pilar, don Rodrigo Chávez, que estará por acá el día miércoles. Gracias. Buenos días.